Hola a todos, nos encontramos otra vez con una clase que es sobre sociedad inicial, con la cual cerraríamos la unidad 2. Em, Otra vez me parece que me quedó un poco larga la clase, así que bueno, cuando se aburran, corten, les iba a decir vayan a dar una vuelta, pero no, no se puede dar una vuelta, interrumpan, háganse unos mates y después vuelven a la clase. Como les decía, en el marco del proceso de invasión, conquista y colonización de América hay una primera fase que después vamos a ver cómo definimos, que caracterizamos como sociedad inicial. Pero para analizar las características de estos primeros pasos en este procedimiento casi de ensayo y error por el cual la corona de Castilla va avanzando en la ocupación de territorios, generando estrategias de control sobre las poblaciones indígenas, eh, tratando de ordenar la expansión territorial o generar los mecanismos más adecuados para subordinar a las poblaciones conquistadas. Les decía, para entender todo eso, primero es necesario tener en claro que el proceso de conquista de América está atravesado por dinámicas de escala global y dinámicas de escala local o más acotadas a las situaciones americanas. Entonces, antes de avanzar en el proceso de conquista, ocupación del territorio, me interesaría que dejáramos en claro algunas cuestiones ligadas a esas dinámicas globales de escala atlántica y esas dinámicas locales que tienen que ver con la situación de cada experiencia de conquista, ocupación y organización del territorio americano. Entre las dinámicas globales, las dos cuestiones que tendríamos que considerar son, en primer lugar, cómo incide la expansión del capital comercial. El capital comercial, como ya planteamos en la primera clase, es un elemento clave para pensar el proceso de exploración de ultramar y de conquista de nuevos espacios. Entonces, la cuestión es ver de qué manera ese capital que, como decíamos la otra vez, produce acumulación a partir de la actividad de comprar barato y vender caro, está incidiendo en el proceso de invasión, conquista y colonización de América. Y la otra cuestión que trabajamos en términos de una dinámica global, porque es algo que excede el caso de la península ibérica, tiene que ver con la consolidación de las monarquías europeas. Porque por un lado tenemos monarquías que van avanzando en el proceso de concentración del poder, que van definiendo estrategias institucionales para asentar esa concentración del poder, y al mismo tiempo esas monarquías son las que fronteras afuera van a competir por la ocupación y el reparto de los territorios de ultramar. Y en términos de las dinámicas locales, tenemos que poner atención al modo en que se produce, diríamos, la adecuación de las estrategias de conquista a las características de las sociedades conquistadas. Y en este sentido, este proceso de adecuación lo que va a generar son estrategias singulares, específicas para cada región, que, bueno, se adaptan a las características de las sociedades conquistadas, pero que, a pesar de su singularidad, todas persiguen un mismo objetivo, podríamos decir, que forjar relaciones coloniales. Vamos a comenzar con las dinámicas de escala global y con este primer punto que tiene que ver con el impulso que da a las empresas conquistadoras el capital comercial, ¿no es cierto? Habíamos planteado también en la clase de Europa a fines del siglo XV que con la caída de Constantinopla en 1453 se vuelve necesario encontrar rutas alternativas para alcanzar el extremo oriente, que es el lugar a donde se provee el capital comercial de bienes de comercio suntuario, sedas, especias. Y por lo tanto, a partir de la caída de Constantinopla, el capital comercial va a impulsar la búsqueda de nuevas rutas y por eso financia expediciones, en principio en el caso de la corona portuguesa,
las expediciones que van a circunnavegar África, pero también para la conquista de América financian expediciones con una expectativa que es obtener beneficios a futuro, de manera tal que en algún punto podríamos decir que la empresa de conquista nace condicionada por esas expectativas del capital comercial, que después va a querer obtener retornos y por lo tanto va a tratar de incidir en los modelos de organización de los territorios conquistados a fin de obtener esos beneficios esperados. Y en este sentido, a medida que avanza el proceso de conquista, el capital comercial va visualizando los territorios y las poblaciones conquistadas en términos de mercados potenciales para un creciente número de bienes, digo, textiles, objetos de trabajo, bienes de uso diario. ¿Esto qué quiere decir? Que si al principio, digamos, 1453, cuando se produce la caída de Constantinopla, el objetivo era habilitar nuevas rutas para acceder a esos productos suntuarios que se vendían en Europa y que circulaban obviamente entre las clases poderosas del mundo europeo. A medida que avanzamos en el proceso de exploración, invasión y conquista de América, el capital comercial va vislumbrando otras alternativas. Ya no se trata de simplemente lugares a los cuales se puede acudir para obtener algunos bienes transables, digamos, comercializables en Europa, sino que se trata de espacios que se van a organizar como sociedades estables, en los cuales se van a generar una serie de necesidades y van a desplegarse demandas de bienes producidos en Europa que entonces el capital comercial va a pretender satisfacer. Así que es interesante ver un poco este desplazamiento, ¿no? Cómo de financiar expediciones al principio para ver cómo se llega al extremo oriente donde se obtienen esos productos suntuarios para vender en Europa, vamos lentamente deslizándonos vamos viendo una modelación o transformación de la estrategia en el marco de un espacio territorial que ya es vislumbrado como un potencial mercado para productos comercializables. Y acá me detengo con algo que planteo como pregunta y que en realidad queda ahí como picando, porque lo vamos a seguir trabajando sobre todo en la unidad 3 y en la unidad 4 del programa de la materia. Pero acá entonces lo que habría que pensar es cómo pasa el capital comercial de funcionar con una lógica, como le llama Weber, de capitalismo aventurero, es decir, ese capitalismo que lo único que quiere es comprar barato y vender caro, y si para eso tiene que saquear, apropiarse ilegalmente del botín, arriesgarse, jugar todas las fichas en una única expedición que eventualmente parece prometer a futuro ganancias extraordinarias. Bueno, ¿cómo pasamos de ese capital comercial que funciona con esta lógica de capitalismo aventurero a un capital comercial que lentamente se va transformando en una pieza clave de la transformación estructural de la economía que después va a desembocar en el capitalismo tal cual lo conocemos para fines del 18, principios del 19, bueno, e incluso buena parte del siglo XX, es decir, un capitalismo de base industrial organizado a partir de relaciones salariales que implican la venta libre en el mercado de la fuerza de trabajo de parte de aquellos que han sido expropiados de los medios de producción y además también de un capitalismo que implica, como diría Max Weber, la organización racional de la empresa. Si ustedes ven en esta definición de capitalismo, nosotros tomamos las dos vertientes tal vez más potentes para analizar la formación del capitalismo moderno, que son el marxismo y los planteos de Max Weber, ¿no? Para Marx el capitalismo es un modo de producción que implica la expropiación de parte de los trabajadores de los medios de producción, lo que los obliga a vender su fuerza de trabajo en el mercado y le permite a los propietarios de los medios de producción apropiarse de una cuota de plus trabajo, diríamos, porque el salario que se le paga
al trabajador es el que se requiere para, digamos, atender a sus necesidades. Obviamente el concepto de necesidades va a ir cambiando a lo largo del tiempo, pero siempre, digamos, lo que se obtiene de ese trabajo es mucho más que lo que se paga para atender a las necesidades de reproducción de la clase trabajadora, y por lo tanto el capitalista se queda con ese plus trabajo o plusvalía. Pero al mismo tiempo también nos parece importante analizar en este proceso de consolidación del capitalismo industrial este otro elemento que propone Max Weber, que es la organización racional de la empresa capitalista, ¿no? La aplicación del cálculo racional a la planificación de una empresa que apunta a obtener beneficios lucrativos. Entonces, esta pregunta la dejamos acá picando. Tiene un poco que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, el capital comercial comienza planteándose como objetivo simplemente llegar al Extremo Oriente para abastecerse de bienes suntuarios, pero cuando se toma conciencia de que la empresa de conquista de América es de una magnitud inesperada, de que ahí se van a ir estableciendo sociedades con continuidad a lo largo del tiempo, y que por lo tanto esas sociedades van a ser potenciales mercados consumidores de bienes que pueden ser puestos en circulación por el capital comercial. Bueno, ya ahí el capital comercial mira estos espacios, como les decía antes, no simplemente como un lugar de paso para acceder a otras fuentes de abastecimiento, sino como potenciales mercados para productos que esa forma de capital pondría en circulación. Y en un punto podríamos decir que estas modificaciones tienen que ver con esto que decíamos, ¿no? El paso de una lógica de capitalismo aventurero a asumir un rol de parte del capital comercial que va a ser clave en la transformación estructural que va a conducir al capitalismo. Esto lo dejamos abierto y, como les decía, lo vamos a seguir trabajando en las clases sucesivas. En cuanto a la otra cuestión que nos permite pensar esas dinámicas de escala global, tenemos este punto que caracterizamos como consolidación de las monarquías. También ya habíamos empezado a ver en la clase sobre Europa a fines del siglo XV, que tiene que ver con la tendencia a la concentración de atribuciones políticas, jurídicas y fiscales en manos del rey, lo cual va a generar muchas tensiones. El proceso de consolidación de las monarquías no está en absoluto exento de conflictos. ¿Por qué? Porque esa concentración de atribuciones va a generar enfrentamientos con los intereses corporativos, por ejemplo, de la aristocracia feudal y también de la iglesia, ¿no? Digamos, la aristocracia feudal, ¿se acuerdan que veíamos que digamos, se reproduce a partir de la renta que le entregan los campesinos que están ligados a ella por relaciones feudo-vasalláticas o por ese conjunto de atribuciones dominiales que mencionábamos también en la última clase, ¿no? Qué sé yo, derechos de peaje, de circulación, de uso de los ríos. Y obviamente las políticas fiscales que va a llevar adelante la monarquía tienen como blanco buena parte de la misma población que le tributa la renta a la aristocracia feudal. Por lo tanto, ahí hay una competencia que va a generar conflictos innumerables, ¿no es cierto? E incluso la iglesia también es un agente, diríamos, de aplicación de impuestos, de un impuesto fundamentalmente de carácter religioso como es el diezmo, y entonces vamos a tener que este escenario está atravesado por, podríamos decir, por la tensión entre dos lógicas fiscales contrapuestas, ¿no? Una fiscalidad de la monarquía y la fiscalidad, entre comillas, de la iglesia. Por otra parte, la consolidación de las monarquías tiene que ver con un proceso que también habíamos empezado a ver en la clase sobre Europa a fines del siglo XV, que es la necesidad de limitar un espacio geográfico y social adecuado para el ejercicio del poder. ¿Se acuerdan que habíamos presentado la configuración de la trama imperial a partir del Sacro Imperio Romano Germánico, que le daba, digamos, al emperador una
una atribución nominal, digamos, de soberanía sobre territorios que eran discontinuos, ¿no es cierto?, sobre los cuales el emperador podía exigir tributos, por ejemplo, pero en realidad no tenía un poder efectivo. Y frente a ese poder nominal del emperador, vimos en el caso de la península itálica el florecimiento de ciudades que eran realmente unidades políticamente significativas, tanto para sus propios habitantes como para pensar el escenario regional, ¿no?, de la península. Y lo que va a ocurrir con la consolidación de las monarquías es que van a ir, diríamos, trazando un camino intermedio entre esas dos escalas, digamos. Esa escala particular de la ciudad y esa escala universal del imperio. Por eso Pierre Manent, que es un autor que tomamos mucho para este tema, que tiene un libro que se llama Historia del Pensamiento Liberal, que, bueno, si les interesa también podemos subirlo en PDF a la página de Facebook. Pierre Manent dice: lo que deben hacer las monarquías es delimitar un espacio geográfico y social en una escala adecuada, que sea menos particular que la ciudad, pero menos universal que el imperio, ¿no? Porque esa escala va a permitir un ejercicio efectivo del poder. Ahora, ¿cómo van a enfrentar estas monarquías que están tratando de encontrar cuál es la escala más apropiada para el ejercicio del poder los desafíos de la incorporación de los territorios de ultramar? Aquí aparecería un elemento que parece contradecir esa tendencia de las monarquías. Esto también lo dejamos abierto, lo vamos a ir viendo. Algunas cuestiones vamos a plantear en esta clase, pero lo vamos a ir viendo en las unidades que siguen. Pero es cierto que acá aparece una primera cuestión que por lo menos debe llamarnos la atención, que es esta convivencia entre un proceso de delimitación de un espacio geográfico y social para las monarquías, de manera tal de garantizar el ejercicio efectivo del poder, y al mismo tiempo esas monarquías después compiten entre sí por incorporar territorios de ultramar, con lo cual la escala territorial, pensada en esta lógica, ¿no?, menos particular que la ciudad y menos universal que el imperio, de alguna manera se quiebra. Entonces, recapitulando un poco, en los inicios de la invasión y la conquista de América vemos que confluyen el proceso de consolidación de la monarquía, que, como decíamos, podemos rastrearlo a escala europea, sobre todo en la escala de la Europa, en la región, perdón, de Europa occidental, y que además se hace visible en el caso de la península ibérica, primero con Portugal, y en el caso que más nos atañe a nosotros, a través de la unión dinástica entre Castilla y Aragón, con el matrimonio de Isabel y Fernando, los llamados reyes católicos, ¿no? Además, el proceso de conquista hispanoamericana, digamos, arranca cuando culmina la expulsión de los moros de la península. ¿Se acuerdan que también esto lo habíamos planteado en la clase sobre Europa a fines del siglo XV? Y un proceso de expulsión que, como les decíamos, sobre el final toma claramente la forma de una guerra religiosa entre el cristianismo y el islam, y que funciona, podríamos decir, como una amalgama ideológica, ¿no?, como un elemento ideológico para identificar un principio de unidad en un escenario de reinos plurales, ¿no es cierto?, con singularidades propias que distan mucho de el formato compacto que vamos a ver que va a tener el Estado moderno. Lo vamos a ver a lo largo también de la materia, pero sobre el final de la clase voy a hacer una referencia a esta conceptualización de las unidades políticas que surgen a partir de las monarquías absolutas como estados o estados modernos, si es que, como dicen algunos autores, moderno le agrega algo a la categoría de estado que es considerado un producto político institucional propio de la modernidad, ¿no es cierto? Y la otra cuestión que incide en el proceso de conquista, invasión, conquista y colonización de América es la presencia del capital comercial. Una vez más, los intereses de comerciantes, especialmente italianos y castellanos. Ustedes deben tener en la cabeza ese relato ya popularizado a través del Villiquen, siempre digo yo,
de Colón visitando a la reina y la reina empeñando las joyas para financiar la expedición, pero en realidad la participación de la corona de Castilla en términos económicos es bastante pobre, y la expedición de Colón y las expediciones sucesivas se, digamos, completan en términos de recursos materiales con los aportes del capital comercial. Entonces, este es otro elemento que, como les decíamos antes, hay que tener en cuenta, porque la empresa de invasión, conquista y colonización de América nace condicionada por las expectativas de esos comerciantes que pusieron dinero para financiar las expediciones. Entonces, la otra cuestión que hay que tener en cuenta es que la empresa colonial americana se despliega en un escenario muy complejo, en el que vamos a ver que hay elementos tanto de la tradición medieval como elementos modernos, elementos que coexisten, que conviven en digamos, en una mezcla bastante compleja, ¿no? Los elementos de la tradición medieval están desde el punto de partida en el formato regulatorio, podríamos decir, que a partir del cual se da inicio a la empresa eh, de exploración de ultramar por parte de Cristóbal Colón, que son las capitulaciones, que son acuerdos entre la corona, bueno, y un particular. En el caso de las capitulaciones de Santa Fe, que son las que firma Colón con Isabel de Castilla, la corona le reconoce poderes jurisdiccionales, le reconoce digamos, la posibilidad de apropiarse de los recursos que provengan, una porción de los recursos que provengan de esa expedición, pero lo que nos interesa para pensar en lo que queda de la tradición medieval es esta idea de los poderes jurisdiccionales, porque quiere decir que estos particulares que se involucran en la empresa de conquista, llegados a América, van a estar dotados de atribuciones de aplicar justicia sobre las poblaciones indígenas, ¿no es cierto? Y eso vamos a ver que va a ser un elemento que también va a entrar en tensión después con ese proceso de concentración del poder en el que están involucradas las monarquías. Y otro elemento de la tradición medieval es el aval del papado a través de las bulas. Esto también se los planteo porque ustedes van a ver, cuando trabajemos la colonización norteamericana, que Anthony Pagden, que es un autor que está incluido en la bibliografía obligatoria, lo que dice es que en el momento, digamos, en que se producen las bulas, ya el poder del papado está bastante esmerilado y ninguna monarquía lo considera una intervención irrebatible. Por eso, más allá de las bulas papales, las otras monarquías salen apenas pueden a la exploración y conquista de los territorios de ultramar, aunque las bulas papales hayan establecido que a partir, digamos, de todas las tierras ubicadas al oeste de una línea de meridiano que pasaba por las Islas Azores, bueno, todo eso iba a pertenecer a la corona de Castilla. Después, a su vez, la corona de Castilla firma el Tratado de Tordesillas en 1494 con Portugal, por el cual, digamos, la línea divisoria se establece en un punto que deja una porción de Brasil en aquella, digamos, fracción del mundo que le va a corresponder supuestamente a Portugal. Pero lo que me interesaba marcar es esto que dice Pagden, ¿no? El aval del papado ya a partir del siglo XV, principios del XVI, no significa un elemento incontestable frente al cual las otras monarquías se van a detener. A las otras monarquías les parece que el aval del papado es un título absolutamente insuficiente para limitar sus posibilidades de participación en el reparto del mundo colonial, y por lo tanto esas bulas de 1493 no van a significar un impedimento objetivo, eficaz para el avance de las otras monarquías sobre los territorios americanos. Y después les decía, hay elementos, no sé si decirles modernos, tal vez es como excesivo, pero elementos disruptivos con respecto a esa tradición medieval. Uno es el rol del capital comercial,
Y acá es interesante ver que la importancia del capital comercial se pone de manifiesto en que la primera institución cuyas atribuciones van a tener una escala, digamos, global o colonial, atravesando todo el territorio americano, que crea la corona, es la Casa de Contratación, que está destinada a regular la actividad comercial y es de 1503. Es interesante, después vamos a volver sobre esto, pero en este primer periodo, en esta sociedad inicial, como le decíamos al principio, no hay un aparato institucional fluido, financiado por la corona, que implique el traslado de funcionarios. En realidad, después vamos a ver mucho mejor todo esto, pero es prácticamente exactamente lo contrario, ¿no? Lo que vamos a ver desplegarse en esta primera fase, y sin embargo tenemos instituciones importadas de la tradición castellana que funcionan a la escala más micro, que serían los cabildos, ayuntamientos, que son órganos de poder local, y a una escala macro con la Casa de Contratación, que es una institución destinada a regular las actividades comerciales. Entonces, evidentemente, el peso del capital comercial es enorme, y como decíamos también en la clase de Europa a fines del siglo XV, eh, los historiadores coinciden en general en que las actividades mercantiles fueron un elemento que fue como desgastando, eh, aportando a la disolución de las estructuras feudales. Y el otro elemento disruptivo con respecto a la tradición medieval es esto que venimos diciendo, ¿no? La intervención de una monarquía que aspira a la concentración del poder. Si el rey en el periodo medieval es, como decíamos la otra vez, un primus inter pares, un primero entre los iguales, ya para fines del siglo XV, los reyes son la cabeza de un sistema político que se va perfilando, que es la monarquía. ¿Se acuerdan que yo les decía, no siempre que tenemos un rey tenemos una monarquía? El rey en el mundo medieval es una autoridad con las mismas atribuciones que un señor feudal, pero que logra la adhesión vasallática de muchos señores feudales por cuestiones diversas, qué sé yo, porque se destaca en la guerra, porque eh, lleva la delantera en el compromiso entre la espada y la fe, bueno, estas fórmulas que funcionaban en el mundo medieval. Pero cuando llegamos al momento en el que se produce los primeros pasos de la empresa conquistadora con respecto a América, ya lo que tenemos es una monarquía que aspira a la concentración del poder, aunque todavía no tenemos un sistema monárquico claramente consolidado, pero ya se va vislumbrando algunas características que van a permitirnos decir que además de rey tenemos una monarquía. ¿Cómo avanza la empresa conquistadora? Yo acá les puse un mapa que es bastante más completo de lo que yo quería decir, porque en realidad la conquista de América a partir del viaje de Colón avanza, diríamos, por oleadas sucesivas que se despliegan a partir de núcleos poblacionales que se van afianzando. Acá el mapa les muestra 7 núcleos poblacionales, uno en las Antillas o el Caribe, en Cuba, México, perdón, Panamá, México, Lima, Quito y Asunción. Pero para lo que nosotros queremos trabajar en la materia, alcanza a compensar en 3 núcleos a partir de los cuales se despliegan estas oleadas de exploración, conquista, ocupación del territorio y de sometimiento de las poblaciones originarias. El primer núcleo, obviamente, es, como decíamos antes, las Antillas, que es donde llega Colón, Santo Domingo en principio y después Cuba. Desde esta región se va explorando el resto de lo que llaman las Antillas Menores, las islas más pequeñas de ese archipiélago. Se llega a las costas de Centroamérica, por eso este mapa incluye a Panamá, pero lo que más nos interesa es el contacto que se toma desde este primer núcleo con el área mesoamericana, porque este va a ser un núcleo de expansión decisivo en la estructuración del orden colonial.
México como núcleo expansivo, digamos, empieza a funcionar, podríamos decir, con la fundación de Veracruz en 1519, pero en realidad es con la caída de Tenochtitlán en 1521 cuando efectivamente se afianza un poder, o comienza a afianzarse un poder español en Mesoamérica, y desde allí se organizan expediciones hacia el norte, que son las menos exitosas, digamos, porque la región norte está habitada por poblaciones nómades o seminómades, muy difíciles de someter al poder español. Expediciones hacia el sur, que van a recorrer toda el área centroamericana y que se van a cruzar con Panamá, que es este otro centro que figura acá en el mapa, pero que bueno, vamos a dejar en un lugar secundario. Y en esta oleada que va bajando, digamos, desde México por las costas del Pacífico hacia Centroamérica y Sudamérica, finalmente se llega a Lima, que es el tercer núcleo que nos interesa, porque también, digamos, va a constituir una fase clave en la cristalización de un orden colonial, entre otras cosas por los descubrimientos mineros, ¿no? Ambos de estos núcleos, México y Lima, son muy importantes en el siglo XVI y XVII porque allí se descubren minas muy importantes de plata, sobre todo. Y les decía, además, desde Lima se va a ir bajando hacia lo que hoy sería el territorio de Bolivia, el noroeste de Argentina, Chile. Pero, bueno, yo en el PowerPoint les dejo asentada una especie de cronología, digamos, muy somera, pero para, digamos, orientarlos un poco en esta secuencia. Y les decía, ya para principios del siglo XVI queda claro que a donde llegó Colón no son las Indias Orientales, que se trata de un nuevo continente, y esto despierta las ambiciones de otras monarquías. Yo les decía antes, no todas las monarquías en lo inmediato se van a lanzar a la travesía del Atlántico, a la exploración de los territorios de ultramar, entre otras cuestiones porque tal vez haya que pensar que en un punto tanto Portugal como Castilla y Aragón están un poco más adelantadas en ese proceso de concentración del poder, eh, que va a conducir a la cristalización de un sistema monárquico, como decíamos antes, mientras que Francia e Inglaterra todavía están avanzando. Después, 100 años más adelante, vamos a ver que ya esas monarquías, Francia, Inglaterra, van a, digamos, llevar la delantera con respecto a la organización de mecanismos institucionales de concentración del poder que le van a dar forma a lo que se conoce como la monarquía absoluta, no el absolutismo. Pero en este primer momento, las dos monarquías que se lanzan a la exploración del Atlántico son, bueno, Castilla, con la empresa conquistadora de Colón, y muy al principio del siglo XVI, Portugal llega a las costas de Brasil. Por lo tanto, desde la propia Corona de Castilla se estimulan, digamos, exploraciones independientes de estas que se han originado en la empresa de Colón, digamos, la empresa conquistadora de Colón, que llegan por el Atlántico a explorar las costas de América del Sur, y que van a llegar a algo que nos interesa particularmente, que es el Río de la Plata. Acá hay una primera expedición, que es la de Juan Díaz de Solís, que es el que descubre el Río de la Plata. Después la expedición de Magallanes, que bordea las costas patagónicas, digamos, y cruza por el estrecho que hoy lleva su nombre hacia el Océano Pacífico, y esa es la primera expedición que circunnavega el globo, ¿no? Aunque Magallanes se muere en el camino y el que termina llegando a destino es Sebastián Gaboto. Bueno, se trata de la primera expedición que da la vuelta al mundo, digamos. Después Gaboto funda el fuerte de Santi Espíritu en la desembocadura del Carcarañá, acá muy cerquita. Y en el 36 Pedro de Mendoza funda Buenos Aires, una de las expediciones más grandes que llegan al Río de la Plata,
pero bueno, el territorio de la ciudad de Buenos Aires, del primer emplazamiento y del segundo también, esto lo vamos a ver más adelante, es un territorio, digamos, poblado de indios eh, nómades, seminómades, cazadores recolectores, que en principio se muestran navegables, pero después se vuelven hostiles y por lo tanto esa primera fundación de Buenos Aires tiene poco éxito. El propio Mendoza envía una expedición que remonte el Paraná para ver si encuentra otros posibles emplazamientos para nuevas fundaciones, que es eh, una, una expedición que va a llegar hasta Asunción, hasta la actual ciudad de Asunción, fundada en 1537 por Juan de Salazar. Acá me equivoqué, lo voy a corregir cuando les mande el PowerPoint. No es Domingo Martínez de Hilara, que es a quien comisiona en principio Pedro de Mendoza, pero el que funda Asunción es Salazar. Y como Asunción está en un espacio poblado de grupos étnicos que parecen mucho más amigables con respecto a los españoles, en el 41 se abandona Buenos Aires. De hecho, Pedro de Mendoza, que se enferma en esos breves meses en los que está en Buenos Aires, vuelve en el 37 a la península y en realidad se pone en el camino, no en alta mar. Para esto, les digo, hay una literatura muy interesante. Para mí la literatura es como muy iluminadora para pensar, no digamos que una alternativa para reconstruir fácticamente los mojones de los procesos históricos, pero sí para identificar cómo se van afianzando determinadas imágenes en torno a esos procesos históricos. Hay un cuento muy lindo de Manuel Mujica Lainez, en una compilación que se llama Misteriosa Buenos Aires. El cuento se llama El hambre y habla justamente de los padecimientos de ese primer emplazamiento en la ciudad de Buenos Aires, fundada por Pedro de Mendoza. Acá también les incluí un mapa para que vean, bueno, cómo avanza esta corriente, ¿no?, que viene desde el Atlántico, independientemente de esa otra secuencia de sucesivas oleadas que van, que se originan en las Antillas, digamos, que van hacia el continente y después van bajando por el Pacífico. Esta es otra vertiente, como les decía, que viene por el Atlántico, que tiene, digamos, estos mojones que les decíamos, ¿no? En el 16 se descubre el río de la Plata, en el 26 se cría el fuerte de Santi Espíritu, que acá no aparece, en el 36 se funda Buenos Aires, en el 37 se funda Asunción, y ahí un poco es como que queda congelada la foto, ¿no?, de los avances poblacionales en el Río de la Plata, hasta la segunda mitad del siglo XVI, donde la propia Asunción se convierte en una especie de nuevo núcleo desde donde salen expediciones para fundar nuevas ciudades, entre ellas la ciudad de Santa Fe por Juan de Garay en 1573 y la de Buenos Aires también por Juan de Garay en 1580. Pero esa oleada, digamos, o esa corriente poblacional, ocupacional, conquistadora, después va a convivir con la otra que baja desde Lima, que se convierte en el tercer núcleo de expansión, ¿no?, y que va a producir las fundaciones de las ciudades del noroeste, o la corriente que también surge de Lima, que va a ocupar Chile, y desde Chile también se van a organizar entradas que cruzan la cordillera hacia lo que hoy sería el territorio argentino. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sociedad inicial? Lo primero que tenemos que tener en claro es que esta es una fase del proceso de conquista y colonización que no se puede identificar claramente con fechas precisas. No es que podemos decir de 1492 a no sé, 1580, vamos a ponerle, porque para empezar, si adoptáramos esa periodización, tendríamos que en ese periodo para Buenos Aires, justamente fundada la segunda fundación, ¿no?, de 1580, estamos en un momento inicial,
mientras que México o Lima, o sí, el Virreinato de México, el Virreinato de Perú, que se fundan en 1535 y 1500, perdón, se reconocen como tales, ¿no? Como unidades políticas con el Estatuto de Virreinato en 1535 y 1542, les decía, ya en esas regiones hay un sistema colonial perfectamente consolidado, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que no definimos este modelo de sociedad inicial a partir de unas fechas precisas, ¿no? Delimitando un periodo claramente identificable. Pero sí por otras cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a la sociedad inicial? Que enfrenta el desafío de forjar relaciones coloniales. Es la primera experiencia, los primeros intentos de forjar relaciones coloniales con las poblaciones indígenas que constituyen el entorno de esas primeras fundaciones, ¿no? Y para forjar esas relaciones coloniales, la estrategia en general consiste en esta primera etapa en adecuar de la mejor manera posible los recursos disponibles y las características de las sociedades conquistadas, ¿no? Cuando hablamos de recursos materiales, humanos e institucionales. Como les decía antes, la corona de Castilla no es la principal financista, diríamos, de la empresa de conquista, por lo tanto, bueno, tiene que encontrar la manera más adecuada para garantizar el asentamiento, el poblamiento, la manutención a lo largo del tiempo de esos asentamientos poblacionales con la menor cantidad de recursos posibles, sobre todo al principio, porque ustedes piensen que hasta que no se descubren las minas de plata, sobre todo, eh, ni las autoridades peninsulares ni los propios conquistadores tienen muy en claro cuáles son los alcances de la empresa americana, digamos, cuáles son las posibilidades que ofrece América. Obviamente ofrece una cantidad enorme de tierras que para ellos no tienen propietarios porque desconocen eh, la, eh, los antecedentes, digamos, y el derecho que tienen los pueblos, las sociedades indígenas originarias, ¿no es cierto? Pero en principio eso parece poco a la hora de pensar una fuente de recursos que permita sostener una estructura institucional en América. Entonces, en esa fase inicial, que como decíamos no tiene una fecha, pero sí tiene como, digamos, un gran desafío que es comenzar a forjar las relaciones coloniales, la estrategia surge de la adecuación entre los recursos disponibles y las características de las sociedades conquistadas. Cuando hablamos de recursos disponibles, ¿en qué estamos pensando? En términos económicos, bueno, tienen que ver con de dónde se saca del dinero para financiar la empresa de conquista, ¿no? Como les decía antes, los aportes de la corona son escasos y la mayor parte de los recursos son aportados por el capital comercial que por lo tanto va a esperar obtener beneficios inmediatos de la empresa de conquista. En términos humanos, también los recursos son escasos, porque ustedes piensen que la hueste conquistadora no es numerosa. La hueste conquistadora que llega a Perú con Pizarro a la cabeza son 162 hombres para un imperio como el Incanato que tenía millones de habitantes. Por lo tanto, bueno, hay que tratar de ver cómo se hace frente a la conquista, ocupación, organización del espacio, control de las poblaciones, con esos escasos, con ese escaso número de hombres que se desplaza, que hace la travesía del Atlántico y se desplaza hacia los territorios de ultramar. Por otra parte, la hueste conquistadora es muy heterogénea, no es un colectivo de hombres, digamos, cuyas inscripciones sociales, económicas, políticas, simbólicas, forme parte del mismo universo, ¿no? Hay desde, digamos, hijos segundones, como se les dice, de la aristocracia
feudal hasta, o sea, hijos segundones son aquellos que no van a heredar, porque ustedes saben que en el régimen señorial existe la figura del mayorazgo, que es que el hijo más grande hereda todo y se hace cargo de mantener a toda la parentela. Entonces, América es un atractivo para esos hijos segundones que no van a heredar, tendrían su futuro garantizado porque el hermano mayor debería hacer frente a la manutención de la parentela, pero por sí mismos no van a, digamos, a tener la capacidad de hacerse con una cuota de la herencia paterna. Entonces, bueno, para esos sectores es un desafío, es una alternativa venir a América, pero también hay hombres, miembros de las clases subalternas, cuya vida en la península es tan miserable que les hace pensar que, bueno, que vale la pena enfrentar la incertidumbre de cruzar el océano, trasladarse a una tierra que no conocen, tentar futuro, a ver si en el reparto del botín colonial les toca algo, ¿no? Y por otra parte, la hueste conquistadora está muy marcada por el imaginario señorial, ese imaginario jerárquico, organicista, que supone que, bueno, hay algunos que nacen para mandar y otros nacen para obedecer, y que esos que nacen para mandar deben concentrar atribuciones políticas, jurídicas, económicas que le permitan ejercer su dominio, ¿no? Y la otra cuestión importante para tener en cuenta cuando pensamos esos recursos disponibles en términos humanos es que, bueno, las desigualdades en el reparto de los beneficios y la ambición de acceder a la propiedad de la tierra y cuando se tiene noticia de los descubrimientos mineros, eventualmente de participar de las empresas mineras, es lo que mueve a esos hombres a avanzar en la empresa de exploración, conquista, ocupación del territorio, control de las poblaciones indígenas, ¿no? Digamos, ¿quién sigue adelante con la empresa de exploración y conquista? El que no se quedó conforme con lo que le tocó en el reparto, en la, digamos, expedición en la que había ya participado, ¿no? Entonces, en términos de recursos disponibles, estos recursos humanos son los de la hueste, en general una hueste heterogénea y muy especialmente hay que poner atención a la, digamos, el incentivo que representa para aquellos que no se han visto beneficiados según sus expectativas, como el motor para seguir adelante con la ocupación del territorio, ¿no? Y en términos institucionales, en sintonía con lo que les decía antes, ¿no? Bueno, acá hasta que no se descubren las minas no se sabe para cuánto da la empresa americana, por lo tanto, al principio la corona no sabe si vale la pena montar un aparato institucional en América y por lo tanto la institución disponible que se considera que se puede adaptar mejor a la situación americana es la encomienda. Por lo tanto, la encomienda, ¿se acuerdan que habíamos visto que también funcionó como una institución clave en el proceso de reconquista frente a los moros en la península ibérica? Se trasplanta a América con rasgos específicos que ahora vamos a ver, como una forma de, bueno, hacer frente a la necesidad de controlar un territorio vasto, una población numerosa, heterogénea, cuyas prácticas políticas por ahí son económicas, sociales, son desconocidas para los conquistadores, y en ese contexto, a pesar de que estamos en ese proceso de concentración del poder en manos de la corona, de las monarquías, ¿no? Que están tratando de consolidar los mecanismos de ejercicio del poder, la encomienda y sus rasgos profundamente señoriales, no se olviden lo que les repetimos siempre, el hecho de tener poderes jurisdiccionales, atribuciones jurisdiccionales, ¿no? Esto de poder aplicar la justicia como medio de control sobre las poblaciones indígenas, es un elemento que está en franca tensión, sino en contradicción con el intento de concentrar el poder en las monarquías. Pero bueno, en un principio, dado que hay que establecer un adecuado balance de recursos, estos elementos señoriales de la encomienda no aparecen como
un problema, digamos, un obstáculo o algo que haya que temer en el marco de ese intento de avanzar en la expansión colonial. Entonces, la encomienda. ¿Por qué funciona en este periodo? Como decíamos en principio, porque satisface las expectativas de los conquistadores que vienen a América con esa imagen, con ese imaginario señorial, ¿no? Que supone que el prestigio viene de la posesión de tierras y de la capacidad de controlar hombres y mujeres. Estimula el avance de la ocupación de los peninsulares y se va reacomodando a los requerimientos que, digamos, van presentando los distintos espacios conquistados, ¿no? Se adecua a las circunstancias, a las diferentes situaciones, con una limitación, que es que las encomiendas funcionan en aquellos espacios habitados por poblaciones habituadas a un trabajo y a una tributación regulares. Allí donde hay poblaciones nómades o seminómades, cazadores recolectores, la encomienda es inaplicable. Y también, digamos, esta limitación de la encomienda va a marcar los límites de la expansión territorial, ¿no? Hasta dónde se puede llegar con una ocupación perdurable del territorio si dependemos de la encomienda. Y bueno, se puede llegar hasta donde encontremos poblaciones habituadas a trabajar y a tributar, es decir, a trabajar y a entregar una parte de su trabajo, ya sea en tiempo de trabajo o en especies, a otro, una autoridad política, lo que fuere, ¿no es cierto? Entonces, esa es una limitación y por eso voy a volver al mapa del Río de la Plata. Fíjense que las corrientes pobladoras, la que viene del Atlántico, va a trazar un recorrido que va a coincidir con las fundaciones de ciudades en las costas del río Paraná, y la corriente que viene del norte va a bajar por Jujuy, Salta, va a llegar hasta Santiago del Estero, que en realidad Santiago del Estero también se convierte en un núcleo desde el cual salen expediciones, por eso a Santiago del Estero se le suele decir madre de ciudades, porque desde ahí salen expediciones que van a ir fundando otras ciudades. Y bueno, y la otra corriente viene de Chile, de lo que actualmente sería Chile, y digamos, las fundaciones se limitan a la zona de Cuyo. Pero después tenemos lo que podríamos llamar una especie de corredor interno absolutamente vacío a la mirada de los españoles. Obviamente no está vacío, está poblado por población, por indígenas que se resisten a la dominación colonial, que tienen hábitos de subsistencia ligados a la caza, a la recolección, que tienen jefaturas débiles, que tienen una forma de asentamiento itinerante o con una movilidad acotada, pero movilidad al fin, se van desplazando dentro de un determinado territorio, ¿no? Y después en lo que para hoy actualmente sería la Patagonia, tampoco hay fundación de ciudades. ¿Por qué? Porque esas son regiones en las cuales no hay indios para entregar en encomienda. El propio caso de Buenos Aires, que va a tener una primera experiencia fracasada en 1536 y después con la nueva fundación en 1580, esa segunda fundación va a tener que encontrar otras alternativas para subsistir. Digamos, la fundación de Buenos Aires o la refundación de Buenos Aires en 1580 es importante para la corona porque ahí ya se produjeron los descubrimientos mineros, que son en 1545, y le interesa tener un asentamiento ahí por cuestiones geoestratégicas, digamos, defensivas, para controlar que no entren expediciones de otras monarquías europeas por la zona, por el Río de la Plata, para llegar hasta Potosí, que está en el actual territorio de Bolivia y es el núcleo productivo de plata más fructífero en ese momento, ¿no es cierto? Pero bueno, las ciudades que van a subsistir a pesar de no tener indios encomendados, van a tener la posibilidad de encomendar indios, mejor dicho,
van a tener que buscar vías alternativas, ¿no?, para subsistir, y bueno, será la esclavitud de los africanos, o eventualmente relaciones salariales, que en este caso relaciones salariales no quiere decir necesariamente relaciones libres, pero bueno, no van a poder contar con la mano de obra indígena canalizada en principio a través de la encomienda, ¿no? La otra cuestión que decíamos antes, que la encomienda permite controlar territorios y poblaciones en ausencia de un aparato administrativo. Y por otra parte, de alguna manera va justamente, como decíamos al principio, gestando formas de dominación, de subalternización de las poblaciones indígenas, va forjando relaciones coloniales que son el sustrato necesario para que después pueda funcionar con cierta fluidez el aparato institucional español, cuando efectivamente se produzca un golpe de timón, digamos, en la política peninsular con respecto a América, que va a ocurrir en la segunda mitad del siglo XVI. Ya, ahí me estoy adelantando, no quiero seguir porque eso lo vamos a ver en la unidad que sigue. Les decía que también la encomienda se va adaptando. Nosotros hablamos de una encomienda continental que tiene estas características, ¿no? La corona le transfiere a alguien que se ha destacado en la conquista el derecho a cobrar el tributo, y a cambio de esa transferencia de derecho, ese individuo que se ha destacado en la conquista quedó obligado a poblar el territorio, a defenderlo, a evangelizar a los indios. Y para cumplir con estas tareas, el encomendero está, digamos, dotado de estas atribuciones que mencionábamos antes, ¿no? Políticas, militares, jurisdiccionales, y además, como les decía antes, se vale del marco institucional de los cabildos locales, ¿no? Porque al principio de esta fase, la corona claramente, digamos, va a definir algunas, digamos, la necesidad de establecer algunos núcleos institucionales, por lo menos provisorios, precarios, en el sentido de que, como les decía antes, ¿no?, se van ajustando en función de las necesidades, de cómo, digamos, las condiciones de las sociedades locales van exigiendo la readaptación, pero les decía que los dos dispositivos institucionales que se crean desde el primer momento son, en una escala macro, la casa de contratación, y en una escala micro, en las ciudades, los cabildos o ayuntamientos, ¿no? Y el cabildo o ayuntamiento le provee también al encomendero un marco institucional para, digamos, ejercer esas funciones políticas, militares, jurisdiccionales. El cabildo es una institución que funciona por una lógica, digamos, de autoafirmación de las élites, ¿no? Porque obviamente solo lo integran los miembros de las élites conquistadoras en principio, después los miembros de la élite blanca, ya sean criollos o españoles, y decía es de autoafirmación porque los miembros salientes eligen a los que los van a reemplazar, o sea que el mecanismo garantiza que el poder circule al interior de un grupo cuyos límites están preestablecidos de antemano, ¿no es cierto? La otra cuestión que, en relación, perdón, a esto de que hablamos de esta caracterización como lo que define la fase continental de la encomienda. ¿Por qué? Porque en realidad cuando Colón llega a las islas del Caribe, digamos, y se empiezan a asentar los conquistadores en Santo Domingo, en Cuba, la primera forma de la encomienda consistía directamente en el reparto personal de los indios. Se le asignaban una cantidad de indios a cada conquistador, y el conquistador los hacía trabajar. En general, en el área del Caribe, el trabajo que se les demandaba era el lavado, digamos, el lavado no, sería como el filtrado, no sé cómo decirlo, del oro aluvional que arrastraban los ríos, ¿no? Entonces las poblaciones indígenas estaban horas bajo el sol, arrodillados, tratando de, podríamos decir, colar con una especie de criba
el barro del fondo de los ríos para ver si quedaban pepitas arrastradas por los ríos, ¿no? Y esta forma de organización tanto del trabajo como de los mecanismos de control político, porque no nos olvidemos nunca que en este primer momento la encomienda es una fuente para obtener energía humana, digamos, para captar fuerza de trabajo de las poblaciones conquistadas, pero al mismo tiempo es una institución política que garantiza el orden, el poblamiento, la defensa. Les decía, esta forma de organización de la encomienda en el área antillana tiene efectos devastadores sobre la población. En pocos años la población queda reducida a un cuarto de lo que, digamos, había en el momento inicial de la conquista. Y bueno, en México también, después vamos a ver, al principio funciona de esta manera, sobre todo a iniciativa del conquistador de México, que es Hernán Cortés, un poco por ambiciones económicas y por otro lado porque esta forma del servicio personal tiene que ver con ese imaginario señorial del que les hablaba antes, ¿no? La jerarquía se traduce en la posibilidad de tener muchas tierras y controlar, manipular hombres y mujeres a partir de esos poderes jurisdiccionales, como decíamos antes, ¿no? Pero bueno, esta experiencia inicial de profunda devastación demográfica, sumado a los cuestionamientos que recibe esta práctica, ¿no?, del reparto de indios por parte de algunos miembros de la Iglesia, sobre todo miembros de la Orden Dominica, y más específicamente el más conocido, Bartolomé de las Casas, bueno, va a hacer que la corona revise esta estrategia y finalmente termine definiendo los contenidos, los alcances de la encomienda con este formato que les decía antes. Lo que hace no es asignarle indios, es asignarle el derecho a cobrar tributos a un grupo de indios a cambio de este compromiso de población, defensa, evangelización. Entonces, la encomienda es la matriz a partir de la cual se forjan las relaciones coloniales en esta primera fase de la conquista, es decir, es la matriz en la que se define esa jerarquía sociorracial que va a establecer los vínculos de subordinación, de explotación, de subalternización de las poblaciones americanas, aunque en cada región su mecánica de funcionamiento vaya cambiando, se vaya adecuando a las circunstancias. Acuérdense también que cuando hablamos de subordinación, explotación, subalternización, estaríamos digamos, definiendo distintos niveles en los cuales las poblaciones indígenas son ubicadas en una posición jerárquica inferior con respecto a los blancos conquistadores. Cuando hablamos de subordinación, hablamos de los vínculos políticos; cuando hablamos de explotación, hablamos de las relaciones económicas; y cuando hablamos de subalternización, hablamos de, digamos, de las referencias simbólicas, imaginarias, si ustedes quieren, por las cuales las poblaciones americanas son descalificadas, digamos, tanto en sus hábitos de organización, como en sus creencias, como en sus modos de conocimiento, en la generación de saberes, ¿no es cierto?, que es tal vez, como les decíamos en la primera reunión, el legado más persistente del mundo colonial y que tiene que ver con estos mecanismos de la colonialidad del poder que funcionan a nivel de las representaciones, ¿no? Puede no haber más un sistema colonial, pero las cabezas de mucha gente siguen funcionando con esta imagen de descalificación de las formas de organización, de las creencias, de las prácticas domésticas, familiares de las comunidades indígenas. Entonces, para ir un poco marcando las singularidades en cada caso, en el caso de México, como ustedes ya vieron con la clase de Marina, como la Confederación Mexica se organiza en torno al rol que tiene la guerra como motor de la dinámica política y simbólica, ¿no? La guerra es una especie de elemento de autorrepresentación, podríamos decir, es el modo a través de la cual esa sociedad concibe sus relaciones
con las demás etnias, sus relaciones con los dioses. Hay que hacer la guerra para obtener víctimas sacrificiales, por ejemplo, ¿no? Bueno, la guerra es un dispositivo clave y también es un elemento que genera conflictos y fricciones, ¿no? Los pueblos embestidos por las prácticas guerreras de los mexicas obviamente van a ir generando resistencia. Y decimos que la conquista se apoya en eso porque rápidamente los conquistadores perciben las fisuras de esa sociedad y se valen de esas tensiones para, digamos, afianzar la dominación, ir gestando, como decíamos antes, relaciones coloniales, ¿no? Y la encomienda acá empieza funcionando, como les decía antes, con esa lógica vasallática, ¿no? Del reparto de hombres, que tiene un saldo también devastador, hasta que después, sobre todo a partir de las leyes nuevas, que después lo vamos a ver sobre el final de la clase, en 1542, se va a ordenar un poco la práctica de las posibilidades de exacción, digamos, de obtención de trabajo, recursos de las comunidades indígenas a través de la encomienda, a través de mediante las leyes nuevas. En el área andina también hay digamos, un escenario singular que condiciona el proceso de conquista, que tiene que ver con el modo en que se había constituido el incanato. El incanato es una estructura política de vasto alcance territorial que surge de un proceso de conquista militar. Es decir, los incas son una etnia más entre las tantas etnias que pueblan el mundo andino, que había ido avanzando, conquistando otras etnias hasta estructurar un modelo de organización que algunos han identificado como un imperio, prefiero usar la palabra incanato, y por lo tanto esa conquista militar también generaba resistencias. Por más que, como les decía la otra vez la profesora Caputo, el incanato pone en acto, digamos, en una escala ampliada esos mecanismos de reciprocidad y redistribución que son propios del mundo andino. Igualmente, aún valiéndose de esos mecanismos, no puede evitar que surjan resistencias, ¿no? Sumado a eso, cuando llega a Pizarro, el imperio está atravesado por una lucha sucesoria entre Huáscar y Atahualpa, que era el hijo ilegítimo, ¿no? del Inca, que había fallecido. Huáscar era el rey, bueno, Atahualpa lo sustituye, y cuando llegan los españoles saben aprovechar, digamos, esa disputa sucesoria, derrotan a Atahualpa, coronan a un inca títere, como le dicen en la bibliografía, a Manco Inca, que al poco tiempo se rebelan, huye al norte y establece un foco de resistencia en Vilcabamba, en los Andes al norte, que los historiadores llamaron el estado neoinca, que se resiste hasta 1570, es decir, tiene una continuidad en el tiempo considerable, ¿no? Esto también es importante porque a los conflictos que se gestaban en el marco de una estructura política como el incanato, surgida de la conquista militar, se suma, tras la llegada de los españoles, el establecimiento de ese, vamos a llamarle por convención, Estado neoinca, que, digamos, ¿qué estrategia de lucha se da? Saquear caminos, atacar a los grupos que se van desplazando, saquear haciendas, bueno. Y por lo tanto, como dice uno de los textos que están en la bibliografía complementaria de Steve Stern, es un escenario, el inicial, digamos, en el cual la neutralidad no es posible, porque aquellos que se sentían, digamos, se habían sentido ilegítimamente dominados por la conquista inca, no pueden tener certezas de que el incanato no retorne. En la escala temporal de las sociedades, digamos, que van viviendo este proceso, la persistencia del Estado neoinca es una amenaza concreta que podría habilitar la posibilidad de un retorno neoinca, de un retorno de los incas, perdón. Sobre todo si tenemos en cuenta lo que decía antes, ¿no? La hueste conquistadora es muy pequeña, digamos, tiene algún efecto impresionante, la llegada de los caballos o esta tecnología militar que en realidad es mucho
más visiblemente impactante que efectiva, como dicen muchos analistas. No es que tenga una capacidad de daño tan grande, pero es visualmente muy impactante, caballos, cañones, etc. Eso obviamente los hace percibir a los conquistadores como seres en algún punto incluso superiores en relación al estado inca al que habían derrotado, y por lo tanto la encomienda se sostiene con las alianzas que se van a establecer entre los conquistadores y los líderes étnicos o curacas de esos grupos que habían sido sometidos por los incas y que, como dice Stern, se querían sacudir el yugo incaico, ¿no? Entonces se van a aliar esos grupos étnicos a través de los curacas con los conquistadores, y la encomienda, digamos, va a funcionar sobre la base de estas alianzas. Pero hay una cosa que es muy interesante para pensar lo que el propio Stern define como la fragilidad de la hegemonía española. ¿Por qué? Porque en realidad eh, los, eh, los miembros de estas comunidades, o ailius, como les comentaba la profesora Caputo, proveen a través de la renta, digamos, que media la relación entre encomendero y encomendados, de todo lo que necesitan las poblaciones de los blancos. Entonces, acuérdense que es el tributo, digamos, la transferencia del derecho a cobrar tributo, como habíamos visto que había terminado siendo la encomienda, ¿no? Esa transferencia de derecho a cobrar tributo se podría hacer efectiva en trabajo, en especie o en metálico. Y las poblaciones encomendadas, además, en muchos casos, de ir a trabajar a las tierras de los encomenderos, entregaban tributo en especie, satisfaciendo buena parte de las necesidades de las poblaciones blancas. Stan dice, prácticamente no hubo producto europeo que las comunidades no comenzaran a producir para satisfacer la demanda de las poblaciones blancas, para satisfacer, digamos, las obligaciones de la encomienda, que a su vez servía para abastecer la demanda de las poblaciones blancas. Entonces, acá, ¿qué otra cuestión hay que ver para pensar en esto que dice Stern, la fragilidad de la hegemonía de los españoles? Que toda esta producción de bienes que van a ir a abastecer a las poblaciones de los blancos surgían de los patrones de organización andinos. La instrumentación de la encomienda no logra desarraigar los patrones de organización andinos, de control vertical de distintos nichos ecológicos, de reciprocidad y redistribución. De hecho, en realidad el control vertical se va a ir perdiendo gradualmente a medida en que la corona le vaya concediendo tierras que antes habían pertenecido a las comunidades a los distintos conquistadores, ¿no? Pero bueno, en principio, hasta que se, digamos, pierde definitivamente ese control vertical, en los inicios de la conquista todavía, digamos, se puede pensar en ailius que tienen acceso a recursos ubicados en ese esquema de archipiélago vertical. Y sí, lo que sigue funcionando son los mecanismos de reciprocidad y redistribución propios de esa forma de comunidad que es el ailio, ¿no? Donde todos trabajan la tierra de todos bajo una organización que es ritual, que tiene que ver con las creencias, ¿no? Y que de alguna manera es un límite para la expansión de la economía mercantil, porque la economía mercantil requiere, hoy diríamos, de muchos consumidores. Y si la mayor parte de la población americana, que son indios, indígenas, vive bajo sus patrones originarios de organización, y estos patrones de organización les garantizan la autosuficiencia, no tienen ninguna necesidad de acudir al mercado para comprar nada, porque se proveen de todo lo que necesitan. Por lo tanto, la expansión de la economía mercantil está muy limitada, ¿no? Y este va a ser uno de los puntos que empiece a suscitar de parte de la corona, de las autoridades coloniales enviadas desde la corona. Digo, este va a ser un punto que va a empezar a suscitar cierta inquietud, porque, bueno, impone un límite muy rígido al crecimiento de la economía mercantil.
Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que las alianzas marcan un punto de inflexión en la dinámica del patriarcado andino. Si ustedes se acuerdan, en las lecturas, en esa compilación de fragmentos de textos que incluimos en la unidad 1, Silvia Rivera Cusicanqui habla de un patriarcado atenuado en el mundo andino, en el cual las mujeres eran depositarias de todo un saber ligado a la productividad de la tierra, al ciclo del calendario solar, porque bueno, la productividad de la tierra estaba enmarcada también en un horizonte simbólico de creencias que hacía, digamos, posible ver en las actividades económicas de tipo agrícola un elemento también ligado a la cosmovisión andina. Y las mujeres eran portadoras de ese saber. Lo que pasa es que las alianzas, por un lado, digamos, se establecen entre hombres, conquistadores y curacas. Pero además, el curaca es como el intermediario, ¿no? La bisagra, el punto de contacto entre la comunidad, el ayllu y el conquistador. Pero además, esas alianzas requieren presuponer un modelo de familia europea con un varón a la cabeza que organiza el mundo doméstico, ¿no es cierto? Más allá de que esto no haya sido así. Y de hecho el texto de Silvia Rivera Cusicanqui dice que a pesar de lo que significa, ¿no?, la conquista como punto de inflexión en el patriarcado andino, ¿no?, que en realidad era un patriarcado atenuado y que se va acentuando con la conquista, aún así, dice Silvia Rivera Cusicanqui, las mujeres mantuvieron un rol económico fundamental, incluso sostuvieron a sus comunidades en momentos de crisis, en esos momentos de crisis se desplazaban y se asentaban en los égidos de las ciudades para participar de un mercado informal del cual no tenemos registro, por eso también ha sido poco estudiado en la historia económica del mundo andino, pero lo cierto es que esas alianzas requieren, como les decía, la presuposición de unas comunidades estructuradas a partir de unas familias monogámicas, heterosexuales, conducidas por un hombre que es el que organiza el mundo doméstico, que bueno, son estrictamente necesarias y funcionales a las posibilidades, digamos, de previsión, digamos, de previsibilidad que requieren los conquistadores cuando entablan esas alianzas con los curacas. La persistencia de esos patrones andinos, me corro un poco del libreto y esto conecta con el contenido del trabajo práctico que les dejó Marina, es notable a punto tal que, como les decía Marina, durante el siglo XX muchas de las luchas de los campesinos bolivianos tuvo que ver con la reivindicación de la propiedad comunal de la tierra y no con una lógica de reparto de tierras de base individual. Incluso ha sido un problema para las izquierdas bien intencionadas, podríamos decir, que quisieron promover la organización sindical de las comunidades indígenas ignorando el peso de los ayllus, ¿no? Y bueno, esto se traduce en la experiencia que conduce Evo Morales a partir de 2006 en Bolivia, que se reafirma con la Constitución de 2009, y les decía que a punto tal es importante recuperar lo que significa el ayllu como matriz de las relaciones materiales y simbólicas del mundo andino, que el ex vicepresidente de Bolivia, García Linera, tiene un libro que se llama algo así como ayllu y comunidad universal, ¿no?, donde justamente trabaja la posibilidad de pensar la dinámica del ayllu como punto de apoyo de formas de articulación de lo común en una escala más ampliada. Bueno, y otro caso que me interesaba también marcar para pensar cómo funciona la encomienda en esta etapa inicial es el caso de Asunción, que mencioné cuando hice referencia a la corriente pobladora que venía del Atlántico, que funda primero Buenos Aires, y ante el fracaso de esa primera fundación
impulsa la exploración de las costas del Paraná hasta llegar al lugar donde finalmente se emplaza Asunción. Acá es interesante porque la hueste conquistadora, que es eminente masculina, cómo se vincula con los guaraníes, que son más amigables, digamos, que las comunidades indígenas que se habían encontrado en la zona de Buenos Aires, a partir de uniones maritales, ¿no? Para generar, digamos, vínculos de reciprocidad o para generar obligaciones parentales de parte de las comunidades de pertenencia de esas mujeres. Pero esas uniones maritales lo único que hacen es promover, diríamos, uniones de segunda, matrimonios de segunda, que enseguida van a ser reemplazados cuando los conquistadores se traigan a sus mujeres de Europa. Por otra parte, generan digamos, una tendencia al mestizaje muy marcado en la sociedad de Asunción y además, bueno, logran, digamos, suscitar obligaciones laborales de los indios guaraníes hacia los conquistadores. Pero es interesante porque, bueno, en esta línea de análisis que les proponemos desde la materia, de pensar el patriarcado como un elemento que sostiene la lógica del mundo colonial, una vez más vemos cómo las mujeres son el objeto de negociación y acuerdos entre hombres, hombres de culturas muy distintas, como son la cultura de los conquistadores y las culturas indígenas, en este caso los guaraníes, ¿no? Y acá es interesante porque en realidad la encomienda es posterior, digamos, la fundación de Asunción es de 1537 y en los primeros 20 años posteriores a la fundación el reclutamiento de mano de obra indígena funciona sobre la base de estos matrimonios interétnicos, le llaman algunos antropólogos, y recién a mediados de la década del 50, esas relaciones que se fueron gestando a través de los matrimonios interétnicos van a ser encuadradas en el marco de las obligaciones que genera la encomienda. Esto un poco para sostener esta idea que les planteábamos al principio, ¿no? Que bueno, cada experiencia colonial se tiene que diseñar en función de las características de las sociedades locales. Son en realidad las condiciones estructurales de las sociedades locales las que definen las posibilidades de la empresa de conquista, colonización, organización del territorio, trazado de estrategias de dominación sobre las poblaciones indígenas, etc. Ahora bien, este modelo inicial basado en la encomienda tiene muchas tensiones que se van a ser visibles sobre todo a mediados del siglo XVI y que son las que, bueno, van a conducir a la corona a dar este golpe de timón, como les decíamos, a su política con respecto a América. En el plano económico, para ir un poco redondeando lo que ya hemos dicho, una de las tensiones fundamentales es la persistencia de los patrones de organización precolombinos, en muchos casos, no solo el mundo andino, sino las comunidades campesinas de México, los pueblos guaraníes, ¿no es cierto? La persistencia de esos patrones de organización precolombinos que garantizan la autosuficiencia son un obstáculo a la expansión de la economía mercantil. Y luego los descubrimientos mineros en 1545, en el mismo año se descubre Zacatecas en México y Potosí en el área andina, van a empezar a requerir un flujo de fuerza de trabajo que necesita, digamos, el soporte de las instituciones estatales, diríamos hoy, que necesita mecanismos institucionales que puedan hacer efectivo el reclutamiento de esa mano de obra, ¿no? No puede depender de las alianzas, de los acuerdos, de las negociaciones entre particulares, ¿no? Y por otra parte también los descubrimientos mineros le hacen ver a la corona que efectivamente hay una fuente de recursos para financiar un aparato institucional en América, por lo tanto ahí se vuelve posible ese golpe de timón del que hablábamos antes, ¿no? Y por otra parte, en el plano social hay, digamos, a partir también un poco de los descubrimientos mineros, un aumento de los conflictos, de las tensiones en las relaciones entre
los encomenderos y las comunidades indígenas, ¿no? Porque los encomenderos que también, digamos, participan de la empresa, quieren participar de la empresa minera, pretenden llevar a los indios, digamos, a los que controlan a través de la encomienda, digamos, a los cuales les pueden exigir formas de tributación, bueno, van a optar por elegirle formas de tributación en trabajo y que vayan a trabajar a las minas, pero el trabajo de la mina es mucho más exigente, eh, digamos, tiene un ritmo intenso ligado a las ambiciones de los conquistadores que exceden las rutinas laborales de las comunidades, en el caso sobre todo del mundo andino, porque por otra parte acá hay que tener en cuenta que Zacatecas, que es el centro minero del norte de México, para empezar, digamos, tiene un patrón disperso, no hay una única mina con con toda la reserva metalífera ubicada en un solo lugar, sino hay varios centros mineros, pero además está en una región habitada por poblaciones cazadoras recolectoras, seminómades, que no pueden ser reclutados para ir a trabajar en la mina. Entonces, en el caso de México van a tener que llevar trabajadores asalariados. Pero en el caso de el área andina, toda la carga va a recaer en los indios encomendados y esto va a volver mucho más conflictivas las relaciones laborales, ¿no? La otra cuestión que me olvidé de plantear es que, si bien la mayor parte de la población indígena, tanto en el área andina como en el área mexicana, va a ser subordinada, sometida y subalternizada a través de la encomienda, que es la matriz a través de la cual se forjan las relaciones coloniales, en el área andina hay algunos indígenas que eligen, digamos, romper con su propia comunidad y adscribirse al servicio personal de los conquistadores, que van a tomar, digamos, que van a pasar al registro historiográfico como yanaconas, que es una forma que existía, como les dijo Marina la otra vez, en el mundo andino, que también implicaba eh, indios, perdón, miembros de comunidades que habían sido sacados de sus comunidades, ya sean hombres o mujeres, para ir al servicio del Inca, de los templos, etcétera. Bueno, con ese mismo nombre se va a identificar a estos miembros de las sociedades indígenas que eligen adscribirse digamos, a un particular, a un encomendero, y trabajar a su servicio, ¿no? Pero en general la relación dominante es la que se forja a través de la encomienda. Y con los descubrimientos mineros, esta demanda de fuerza de trabajo va a ir haciendo más tensa la relación entre encomenderos y comunidades. Por otra parte, en el plano político, esas atribuciones fiscales, jurisdiccionales y militares que tienen los encomenderos van a tender a reproducir en América un régimen señorial con el cual la corona está dando un frente de batalla importante en América, en la península, ¿no? Entonces, bueno, no puede permitir que se reproduzca en América aquello frente a lo cual está combatiendo en la península. A punto tal, digamos, es importante el peso de estas atribuciones fiscales, jurisdiccionales y militares de los encomenderos, que muchos historiadores le han llamado a este modelo político Estado premial, porque digamos, las funciones que hoy en día consideraríamos propias de la institución estatal, como son la defensa, la justicia, la producción de ley, la fiscalidad, son entregadas a los encomenderos a manera de premio, de retribución por su participación en la conquista, ocupación, control del territorio de las poblaciones americanas. Y por otra parte, como decíamos antes, para organizar una economía colonial basada en la minería hace falta un aparato institucional sólido, firme, afianzado, que pueda imponer sobre las poblaciones indígenas las medidas que se establecen por parte de la corona, ¿no? Y así, de esta manera, hacer frente tanto a la presión de las comunidades como a la presión de los encomenderos, que obviamente no quieren perder sus atribuciones. Y por otra parte, también en el plano de las relaciones entre la corona y la iglesia se van gestando tres tensiones porque, como les decía, la catástrofe demográfica que implicó la superexplotación de los pueblos indígenas
fue un frente de intensos debates, ¿no? Y de cuestionamientos a la política de la corona con respecto a los territorios americanos. Entonces, el primer punto de inflexión, diríamos, en este modelo inicial centrado en la encomienda como institución matriz, a partir de la cual se forjan las relaciones coloniales, aparece con las leyes nuevas de 1542 y unas normativas complementarias que se dan en 1549. Y en estas leyes lo que se establece, bueno, es un poco los alcances de la encomienda, se refuerza el carácter de cesión del cobro de tributos, que habíamos visto que ya tenía, digamos, en el caso andino. Se acota la posibilidad de heredar la encomienda, ¿no? Se habla de las 2 vidas de la encomienda, refiriéndose a que la encomienda, digamos, tiene un primer titular y después se le hereda a su hijo, a su mujer, al que corresponde en la línea sucesoria, y ahí se acaba y vuelve a la corona, ¿no? Obviamente estas medidas van a despertar mucha resistencia de los encomenderos. En todas las regiones americanas en este periodo hay levantamientos, sublevaciones, y si no nos encontramos con movimientos abiertos de cuestionamiento a la política de la corona, sí hay por lo menos, digamos, resistencias o enconos más larvados que provienen de estos encomenderos que se sienten, digamos, despojados de un derecho que les había sido concedido al comienzo de la empresa colonial. Pero bueno, la corona no va a retroceder, digamos, en general, fíjense que coinciden las leyes nuevas, las normativas complementarias con el comienzo del ciclo minero, las posibilidades que ofrece la minería le dan a la corona otra perspectiva para la empresa colonial. La corona no puede pretender que América se convierta en un botín, que vengan acá peninsulares que lo único que quieren es enriquecerse y volverse a la península para, digamos, ascender en la escala social peninsular. No puede permitir que las minas sean explotadas sin un criterio de, digamos, que garantice su reproducción a largo plazo. La empresa minera tiene que poder, digamos, ser una empresa de largo alcance, y eso requiere una intervención sistemática de la corona que va a avanzar en este sentido, en principio haciendo relevamientos sistemáticos, ¿no? Manda la figura de los visitadores como funcionarios que van a hacer un estudio minucioso en términos de disponibilidades de recursos, en términos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Disponibilidades de recursos, y bueno, va a ser el piso a partir del cual la corona va a definir sus estrategias de reorganización de la empresa colonial americana. Y para cerrar, entonces quería, digamos, volver sobre un concepto que es el concepto de Estado, ¿no? Yo les decía que al modelo de la encomienda se lo caracteriza como Estado premial. Habría que ver, bueno, si el concepto de Estado es un concepto que se aplica a esta primera fase de la experiencia colonial. A mí con el concepto de Estado me pasa, tengo una relación compleja, ¿no? Por un lado, digamos, me parece que un uso excesivo del concepto de Estado le hace perder potencialidad heurística, digamos, al término, ¿no? Hace que pierda la capacidad de iluminar conceptualmente las situaciones para las cuales ese concepto fue pensado, con lo cual, digamos, por ejemplo, usar la palabra Estado para organizaciones del mundo indígena americano a veces me hace ruido, pero al mismo tiempo me pasan 2 cosas. Por un lado, que pienso que, bueno, hay una cuota importante de eurocentrismo cuando se plantea que hay que reservar el concepto de Estado para un tipo de experiencias políticas que son eminentemente europeas, ¿no es cierto? O controladas por los europeos en el caso de la experiencia americana. Y en ese sentido uno diría, bueno, es casi un desafío
apelar al concepto de Estado para desafiar esa lógica eurocéntrica. Pero al mismo tiempo me pregunto si uno mismo no estaría cayendo en una lógica eurocéntrica valiéndose el concepto de Estado, ¿no? Como si fuera el único concepto que permite iluminar distintas formas de organización política, sino habría que pensar, digamos, en otras articulaciones conceptuales para definir las formas de organización, bueno, o de los pueblos americanos o de estas experiencias iniciales de la conquista. Digo, a veces pienso que también hay algún efecto de colonialidad del poder en esta, digamos, insistencia en acudir al concepto de Estado para caracterizar distintas situaciones políticas. Pero bueno, al margen de eso, lo que me gustaría hacer ahora es tomar algunos elementos de la definición de Estado que da Max Weber, que es un autor que es un ícono, digamos, en el análisis del Estado y que ustedes van a ver en distintas materias, para que, digamos, tomando como referencia este análisis que propone Weber sobre el Estado, pensemos si esto que tenemos en América hasta 1570, pongamos, porque bueno, más o menos ahí podríamos decir que ya tenemos consolidado un sistema colonial con dispositivos administrativos implementados de la península, ¿no? Pero digo, en esta fase, en el periodo inicial, con cualquier recorte temporal que elijamos para hablar de sociedad inicial, me gustaría que pensemos si a ese modelo inicial se le puede aplicar la categoría de Estado, ¿no? Y tomé algunas referencias que hace Weber al Estado en distintos pasajes de su obra póstuma, Economía y Sociedad. Él dice que es conveniente definir el concepto de Estado en su correspondencia con el moderno tipo del mismo, ya que en su entero desarrollo es enteramente moderno, dice, con abstracción de sus fines concretos y variables. Primera cuestión, entonces, aparece esto que yo les decía al principio. El Estado es eminentemente moderno, por lo tanto habría que ver si es necesario hablar de Estado moderno, o si moderno no le suma nada. Ahora bien, también como les planteó Marina en la última clase, hay una especie de criterio valorativo, no prescriptivo, en esto de lo moderno de una institución, porque parece que lo moderno es superador, lo moderno establece un parteaguas, lo moderno sirve para descalificar a lo que no es moderno, y en este sentido claramente hay un contenido eurocéntrico en la definición del Estado moderno. Pero bueno, ¿qué dice Weber del Estado? Dice, es un instituto político de carácter racional y de actividad continuada, es decir, continuada a lo largo del tiempo, que se reproduce, digamos, con una lógica de largo alcance, en el que sus cuadros administrativos mantienen con éxito el monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento de un orden vigente. Ese orden, dice, tiene un carácter impersonal, que implica que se obedece al derecho, no es que se obedece a alguien en particular, se obedece a la ley, opera a través de funcionarios con formación profesional, que están separados de los medios de administración, es decir, los funcionarios que tienen una capacitación específica no son los propietarios ni de la oficina donde se ejerce la función administrativa, ni de los libros de cuentas con los que se registran, no sé, las políticas fiscales, están separados de los medios de administración. El Estado es la única fuente de poder legítimo para el derecho y la administración pública es la única habilitada para la creación del derecho y para su aplicación. Si nosotros tomamos esta definición de Estado, la verdad que el modelo inicial parece que no encaja claramente en este esquema. No tiene el monopolio, digamos, no hay monopolio legítimo de la coacción física en un marco institucional, porque cada encomendero tiene no solo la posibilidad, sino la obligación de tener, digamos, una milicia armada para la defensa. No se obedece a, digamos, un orden impersonal estructurado en torno al derecho. Es una relación personal entre el encomendero y las comunidades a través del curaca, en el caso del mundo andino, o bueno, una relación personal de los encomenderos con las poblaciones encomendadas. No hay ningún tipo de formación profesional en estas figuras
que son las piezas claves para mantener, aunque sea de modo transitorio, el control del territorio, de la población, etcétera, ¿no? Ni están separados de sus medios de administración, de hecho no hay medios específicos de administración. Y aunque ya para fines del siglo XV hay todo un equipo de juristas en todas las monarquías trabajando para producir una ley que sea la expresión de la voluntad soberana del rey, lo cierto es que no es la administración pública la que crea derecho y la que aplica el derecho cuando pensamos en el encomendero, ¿no? Es particular que tiene poderes jurisdiccionales que aplica, digamos, las reglas a voluntad. Entonces, la primera cuestión que me interesaría dejar planteado es que si esta es la definición de Estado que tomamos, lo que tenemos en ese periodo inicial no digamos, podría ser considerado un Estado. Es decir, que podríamos pensar que esa sociedad inicial es como el grado cero en la historia del Estado. Digamos, si esta materia, entre otras cosas, les va a contar la historia del Estado, esa sociedad inicial es el grado cero del Estado, el punto de partida en el cual todavía no hay Estado y hay que ver cómo se va armando un entramado institucional que después vamos a poder caracterizar como Estado. Las otras cuestiones que me interesaba dejar planteado es, esta cuestión de las monarquías territoriales como la escala más adecuada para el ejercicio eficaz del poder, ¿no? Como decía Manet, la monarquía es, digamos, la experiencia política que trata de ubicar una escala menos particular que la ciudad, pero menos universal que el imperio, para definir los mecanismos de ejercicio del poder. Ahora, si la monarquía va a proceder en ese sentido, ¿qué va a pasar a partir de los descubrimientos, la conquista, la llegada a América, la ocupación del territorio, la incorporación de poblaciones a un orden político que les es absolutamente ajeno, ¿no? Porque esto implica de alguna manera revitalizar una lógica imperial que va a atravesar a los territorios, por lo menos de la monarquía ibérica, a ambos lados del Atlántico. Entonces vamos a tener conviviendo unas monarquías que, digamos, definen su base territorial en una escala, digamos, óptima para el ejercicio del poder, pero que al mismo tiempo, porque después todas las monarquías van a competir por los territorios de ultramar, van a tener que pensar cómo arman un entramado político con una territorialidad discontinua, ¿no? Dispersa. Y por otra parte, no todas las monarquías que vayan a tener territorios de ultramar van a manejarse con una lógica imperial. La monarquía española sí, pero ¿cuál es su idea de imperio, digamos, la idea de imperio que va a poner en acto en la estructuración del orden colonial? La idea de un imperio cristiano, ¿no? Porque la conquista, colonización y sometimiento de los pueblos americanos está amparada en el compromiso con la evangelización. Ahora, esto se produce, como dice Pagden, que es, como les decía antes, un autor que después vamos a leer en la unidad 3, se produce en un contexto en el cual la idea de una soberanía a escala mundial ya se está perdiendo de manera irremediable, ¿no es cierto? Es como que va a contramano de lo que está ocurriendo en ese escenario. Para cerrar, lo que hay que tener en cuenta, y vuelvo una vez más a Manet, es que la monarquía es una institución en este periodo profundamente vital. Una institución que va cambiando, va adecuándose a las circunstancias, ¿no? Probablemente habrá que pensar que en ese momento, siglo XVI, siglo XVII, la monarquía peninsular, básicamente la de Castilla, trató de adecuar esta lógica imperial de articulación de territorios discontinuos con la idea del imperio cristiano como una forma, digamos, de sortear la tensión entre una unidad territorial acotada y unas posesiones coloniales de ultramar vastísimas, ¿no? Pero me parece interesante lo que dice Pierre Manet. La monarquía europea representó un movimiento político que determinó la transformación incesante y de ninguna manera cíclica de la construcción interior de los estados, transformación incesantemente productora de formas políticas y sociales nuevas. Y en este punto me parece que es interesante que retengamos que, digamos,
considerando esta dinámica de escala global asociada a la consolidación de las monarquías, que ese proceso de consolidación, que es de largo alcance, va a llevar por lo menos más de un siglo y medio, podríamos decir incluso que va a llegar hasta los ciclos revolucionarios, realmente es una fuente de transformaciones continuas, y lo vamos a ver incluso al interior de la monarquía española, que ha sido visualizada tradicionalmente como una monarquía más atrasada. Sin embargo, también la monarquía como una institución potente, ¿no?, que contiene siempre formas alternativas de renovación, incluso la monarquía española tiene esta posibilidad de ir adaptándose a las circunstancias y generando formas políticas y sociales nuevas, como vamos a ir viendo en las unidades que siguen, que van a recorrer los siglos posteriores a esta etapa inicial. Bueno, cerramos la clase acá, perdón, me quedó re larga, y el próximo viernes 24 de abril vamos a hacer una clase de repaso en modalidad sincrónica, como le dicen ahora, es decir, yo voy a hacer un pequeño videíto que lo subimos el jueves a la mañana, y el viernes en los horarios correspondientes a las comisiones, a la mañana a las 9:30 y a la tarde a las 6 de la tarde, vamos a encontrarnos a través del Google Meet para hacer un poco un repaso y que ustedes me hagan todas las preguntas que tienen, resolvemos las dudas, charlamos sobre la bibliografía y vemos cómo podemos seguir tratando de generar espacios de interacción, digamos, más cercanos que esto de grabar una clase y colgarla por YouTube. Nos vemos la próxima. Abrazo grande.